Dios te bendiga, bienvenido a Ministerio Español CC3C. Hoy te traigo un corto resumen en cuanto al tema de la fe. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2, Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo aquí está continuando el pensamiento del capítulo 4, donde él explica cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante dice otra vez: Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, Abraham creyó y obedeció a Dios, y así su fe le fue contada por justicia. A través de las Escrituras vemos la fe como la respuesta humana a la palabra de Dios. En este sentido, entonces, la fe envuelve creer, entender y responder a la verdad divina revelada en el Evangelio de Jesucristo. Así como a Abraham, el creer y el obedecer a Dios le fue contado por justicia, si nosotros respondemos al mensaje del Evangelio, creyendo y obedeciendo, también seremos justificados. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice: y no solamente con respecto a él, con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creer y entender que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación nos pone en una relación de paz para con Dios. Y eso nos lleva otra vez a Romanos 5, donde Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, entonces envuelve o revela que la fe entiende el problema del pecado. O sea, entiende por qué Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, y también entiende el valor del sacrificio de Jesucristo. Entiende ese problema del pecado. Algunos tratan de definir el pecado como errores que cometemos, o falta de juicio, o ignorancia. Pero no importa cómo le llames, mientras no reconozcas el problema del pecado, mientras no reconozca el problema, la condición, ya sea que le llames error, falta de juicio, ignorancia, mientras no reconozcas la condición que te separa a ti de tu relación con Dios, jamás estarás en una relación de paz para con Dios. Por eso Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el problema del pecado, que el pecado nos separa de Dios. No importa cómo lo definamos, el pecado representa un problema en nuestra relación con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿entiendes el valor del sacrificio de Jesucristo? Mientras que el pecado nos separa de Dios, el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos acerca a Dios y nos pone en una relación de paz y una relación de amor con Dios. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y continúa Pablo diciendo que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y recuerden que dijimos anteriormente que la fe es la respuesta humana a la palabra de Dios. Esto envuelve entonces creer esta realidad, creer, entender el problema del pecado y el valor del sacrificio de Jesucristo, y entonces responder a él. En su palabra, en la Biblia, Dios nos revela el problema del pecado, que representa mucho más que una inconveniencia personal. El problema del pecado envuelve un problema de perdición eterna. Pero en su palabra, Dios a la vez nos da su perfecta respuesta al problema del pecado.
su Hijo único, Jesucristo. La fe envuelve creer, entender y responder a Jesús como la respuesta al problema del pecado según la revelación divina. Somos justificados por la fe cuando creemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, entendiendo que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más entonces, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es por nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esto es lo que envuelve a responder aquí, responder al Evangelio de Jesucristo. Es por reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, por fe nos afirmamos en la gracia de Dios, entendiendo que ya no merecemos juicio. Ya el pecado no representa un problema para nosotros. Ya no debe haber sentido de culpa. En Jesucristo ahora tenemos esperanza de la gloria venidera. Y ese es el fundamento de nuestra fe.